A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Si usted pregunta a un norteamericano quién inventó el aeroplano, la respuesta no se deja esperar. Los hermanos Wright, por supuesto. Pero si la pregunta es a un brasilero, la respuesta será Alberto Santos Dumont, por supuesto. Es una antigua polémica. Los Wright volaron antes, pero los brasileros dicen que eso no fue volar por varias razones. El avión no arrancó por sus propios medios, fue lanzado por una catapulta. Los brasileros dicen que eso se llama empujón, no un vuelo. Y agregan que nadie los vio, que no hubo testigos de aquel primer vuelo. Lo cierto es que a finales del siglo XIX, Santos Dumont, siendo un joven, cruzó la mar Atlántica para llegar a Francia y visitar a un hombre ya entrado en años, de barba blanca. Ese hombre ya anciano era Julio Verne y Santos Dumont le prometió que él haría realidad su sueño de volar. Y en 1906, durante 30 minutos, en un tour de 12 kilómetros, voló alrededor de la Torre Eiffel. Santos Dumont siempre soñó con que los seres humanos, al volar, pudieran viajar y conocerse mejor, y decía que la aviación iba a ser el camino de la paz mundial. Por eso, cuando en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron utilizados como armas de combate, pidió a la Liga de las Naciones que prohibiera ese uso. Y lo recordamos porque, un día como hoy, 20 de julio de 1873, Santos Dumont estaba llegando a este mundo para recordarnos que es tarea del ser humano volar y levantarse por encima de las mezquindades y los dolores. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva ley de comunicación propuesta por el gobierno en riesgo de aprobación en la Asamblea Nacional. 3 nuevos acusados en Estados Unidos por pagar sobornos a Seguros Sucre. Ecuador y China inician las negociaciones para un acuerdo comercial. La UNE retoma diálogos con el Ministerio de Educación. En tributación de hoy, reembolso de gastos locales versus del exterior. En el segmento de opinión, una crisis global en ciernes. En política internacional, amigos de conveniencia. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Se viene otra ley mordaza. Noticias del día. Nueva ley de comunicación propuesta por el gobierno en riesgo de aprobación en la Asamblea Nacional. Este martes 19 de julio se suspendió la votación del informe final de mayoría en vista de que la legisladora ponente Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano está fuera del país y el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, suspendió el trámite hasta el jueves 21 de julio, cuando se tendrá que votar el documento con o sin la presencia de la ponente. Al momento, no existen los votos para aprobar el informe de segundo debate de la Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que recoge la propuesta del Ejecutivo y de otros legisladores. En el informe de mayoría se establece la prohibición de que los periodistas sean enjuiciados penalmente, pues incluye un texto al artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, donde se señala que no habrá lugar a responsabilidad penal en el escrutinio realizado por periodistas, medios de comunicación u otra persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión respecto a temas que versen sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos.
A diferencia del informe de minoría que en su artículo 12 dispone que habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hayan atribuidos explícitamente a una persona. 3 nuevos acusados en Estados Unidos por pagar sobornos a Seguros Sucre. Los ecuatorianos Esteban Merlo Hidalgo, Cristian Pintado García y Luis Maldonado Matute se suman a un nuevo caso de corrupción investigado en Estados Unidos. La Fiscalía acusó a los 3 hombres en una corte del estado de la Florida, Estados Unidos, por supuestamente pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte para conseguir y retener contratos. La acusación se dio a conocer este 19 de julio de 2022. Según la información pública, los 3 ecuatorianos pagaban los sobornos para mantener negocios propios a nombre de una empresa intermediaria y clientes de reaseguros. La empresa intermediaria, según la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, recibía un porcentaje de la comisión pagada a las reaseguradoras y luego la empresa usaba esos fondos para pagar las coimas. La información del caso coincide con la de la confesión firmada por Juan Rivas Domenech, procesado por recibir coimas en los Estados Unidos. Las investigaciones de los fiscales estadounidenses en este caso evidencian que las empresas reaseguradoras contactaron a empresas intermediarias en Panamá que se encargaban de ayudar a conseguir y mantener contratos. Por esta gestión, las reaseguradoras pagaban una comisión a las intermediarias, en este caso del 8%, y este dinero se usó para a su vez pagar las coimas a Rivas Domenech y otro funcionario no identificado todavía. Para mover el dinero usaban la red de Biscayne Capital. Merlo, Pintado y Maldonado también están relacionados con la reaseguradora Royalty RE, con sede en Ecuador y actualmente en proceso de liquidación. Los 3 ecuatorianos se enfrentan penas de hasta 60 años de prisión por acusaciones de violación de regulaciones internas y conspiración para el lavado de activos. Ecuador y China inician las negociaciones para acuerdo comercial. La primera ronda de negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y China se desarrolla entre el 18 y 28 de julio del 2022 de forma virtual. En esta fase se realiza el intercambio de propuestas bilaterales para los textos de los capítulos que contendrá el tratado y las posiciones en varias disciplinas de negociación, explica el Ministerio de Producción. En los 11 días de negociación se reunirán las mesas de accesos a mercados, disposiciones legales, cooperación para la inversión, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación económica, obstáculos técnicos al comercio y defensa comercial, comercio electrónico, solución de diferencias, competencia. La segunda ronda de negociación del tratado está prevista para agosto, mientras que la tercera para septiembre, afirma el Ministerio de Producción. China es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Se trata del segundo destino de las exportaciones ecuatorianas, según el Banco Central. Y China también es el segundo país desde el que Ecuador más importa. Un acuerdo con China significaría un aumento del comercio de Ecuador de hasta el 35%, ha sido afirmado por el ministro de Producción, Julio José Prado. La UNE retoma diálogos con el Ministerio de Educación. Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, UNE, acudieron la mañana de este miércoles 20 de julio de 2022 al Ministerio de Educación tras la decisión de retomar el diálogo. Piden resultados sin imposiciones o continuarán con las medidas de hecho. Isabel Vargas, presidenta nacional de la UNE, dijo que hubo un acercamiento con la titular de Educación, María Brown, y que los temas están planteados. Tienen propuestas sobre el reglamento para la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Mañana, el 21 de julio, tendremos un taller y en los próximos días estaremos reincorporándonos a las mesas técnicas. Estamos pidiendo que este diálogo sea un diálogo con resultados,
sin imposiciones. Caso contrario, continuaremos con nuestras movilizaciones y asambleas permanentes, advirtió la titular del gremio. El objetivo de la UNE es alcanzar lo más pronto el reglamento a la LOI que no desvirtúe los derechos alcanzados en la reforma y para que se cumpla con la equiparación salarial. Vargas explicó que entre los planteamientos piden que el ministerio dé una solución sobre el concurso para el ingreso al magisterio porque está postergado. Buscan que se reactive el concurso Quiero ser directivo y aseguró que hay déficit de docentes porque el ministerio no ha reemplazado las partidas de los maestros jubilados, que son alrededor de 20.000. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador, Crece sin desnutrición infantil, habló sobre el siguiente tema: avance de Plan Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Escuchemos lo que dijo en Radio Sucesos. Cuéntanos cómo avanza este plan ambicioso, esta bandera que se ha puesto el presidente Lasso de disminuir para el 2025 y, bueno, tratar de solventar ese problema de alguna manera. ¿Cuáles son los avances, Erwin? Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por este espacio. Siempre es gratificante poder conversar, tener los espacios de diálogo con la ciudadanía. Y justamente lo que usted bien manifiesta, el presidente Guillermo Lasso puso como una de las prioridades de su gobierno al combate a la desnutrición crónica infantil, el futuro de la infancia, considerando que en el país llevamos décadas con los índices de desnutrición crónica en los niveles más altos, inclusive en los últimos años, entre el 2014 y 2018, por ejemplo, aumentó del 24 al 27% en niños menores de 2 años, convirtiendo este flagelo, en el problema social más grande de nuestro país, porque compromete el desarrollo de los niños y de las niñas, compromete su futuro, condiciona su desarrollo. Y por eso es tan importante y realmente es histórico que un presidente eleve a política de Estado el futuro de nuestra infancia. Y es por eso que también desde el día 1 le está trabajando en esto de aquí, liderando, por ejemplo, el Plan Estratégico Intersectorial, que es una hoja de ruta para los próximos 10 o 15 años, porque también también es muy importante que la ciudadanía conozca. La desnutrición crónica infantil, siendo un problema que se viene arrastrando por muchísimos años, no se va a solucionar inmediatamente. Nosotros, el presidente ha iniciado su lucha en este gobierno, en este año, que ha puesto una meta hacia el 2025 de reducirla en 6%, pero si nosotros queremos que realmente ganarle a este flagelo y poder reducirla de forma efectiva, tenemos que trabajar juntos, tenemos que lograr que se convierta en una política de Estado que trascienda gobiernos, que trascienda banderas políticas y banderas ideológicas y que pongan en el centro del trabajo y de nuestro esfuerzo a los niños y a las niñas. En este plan estratégico hay 3 grandes áreas de trabajo. Por un lado, trabajamos en territorio con los 221 cantones y con los 221 gobiernos autónomos descentralizados. En esas mesas, ¿qué hacemos? Participa como dirigiendo la mesa el alcalde o la alcaldesa, ¿sí? Ya que ellos son, la autoridad que tiene, la responsabilidad de varios temas dentro de cada uno de estos cantones, y forman parte de la mesa el Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Salud, del MIES, de Educación, del Registro Civil, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también hay una silla para la sociedad civil, para que haya permanente veeduría de los avances y también las mejores prácticas que pueden traer, con las experiencias en territorio. En esas mesas nosotros estamos haciéndole seguimiento sobre todo a las atenciones de salud y a los servicios de protección social que entrega el MIES a las madres y a los niños y niñas con mayor
vulnerabilidad. Por ejemplo, hasta ahora, hasta con corte al 30 de junio, ya se han realizado 501.000 atenciones a madres gestantes y 510.000 atenciones a niños y niñas menores de 2 años. Esperamos duplicar esa cantidad hacia finales de año. Obviamente, al ser un corte hasta el 30 de junio, nosotros vamos a poder, en conjunto con los Ministerios de Salud y Protección Social, ampliar y duplicar esas cifras hacia finales del año. El número de atenciones, en términos de niños y madres atendidas, estamos atendiendo a 246.000 niños y a 157.000 madres embarazadas a nivel nacional. Esto es muy importante. Otra gran parte de este proyecto liderado por el presidente Guillermo Lasso tiene que ver con la búsqueda activa de muchas madres y muchos niños que lamentablemente, ya sea por desconocimiento o por su situación de vulnerabilidad, no están accediendo a los servicios. Y para eso hemos hecho un convenio con 3 universidades, la Universidad Técnica del Norte, la SPOCH de Chimborazo y la SPOL, que es la Escuela Politécnica del Litoral. Con ellos vamos a tener 1.200 brigadistas universitarios que van a visitar 330.000 hogares en las 728 parroquias que hemos identificado con mayores índices de desnutrición crónica infantil y pobreza. ¿Y qué hacen estos brigadistas? Estos brigadistas tienen 3 propósitos. Primero, llegan con un mensaje educativo, alertando a la madre, al cuidador, al padre, a la familia, acerca de que la desnutrición crónica es un problema, y también diciéndole qué puede hacer desde su realidad y la importancia de que acceda a los servicios. Esa es la primera misión. La segunda misión es hacer un levantamiento de la realidad de ese hogar para que suceda lo tercero. Lo tercero es que esa información se deriva, la hacemos llegar a los distintos ministerios, salud, MIES, inclusive el registro civil. Nosotros ya iniciamos este proceso y hemos identificado 820 niños, solo en una semana, 820 niños que no tienen registro de nacimiento. Es decir, wow, por alguna razón, que obviamente no vamos ahorita a ampliar, no han podido registrarse y ellos para el Estado no existen. Hay que decirlo así, tal cual, ¿no? Entonces debemos asegurarnos que el registro civil los inscriba y que luego en base a eso puedan ingresar a los servicios de salud y de protección social. ¿Qué también hacemos? Identificamos quiénes de esos beneficiarios, de esas personas visitadas, son potenciales beneficiarios de los servicios de protección social del MIES, y el MIES obviamente recibe esa información, valora y actúa. Y la otra derivación que estamos haciendo es una identificación de necesidades de soluciones habitacionales en los hogares, aquellos que no tienen agua, saneamiento o que necesitan una mejora en el hogar. Los transmitimos al MIDUBI, quien tiene un programa que se llama de kits de soluciones habitacionales, que tiene como propósito dar soluciones de agua, de saneamiento o de ampliación, mejoras del hogar en aquellas casas, en aquellos hogares que están en mayor situación de vulnerabilidad. Eso es lo que están haciendo estos brigadistas: educan, captan información y nos ayudan a derivar hacia los servicios del Estado. Erwin, todo eso ya está en marcha, no es un anuncio que se va a hacer, sino que ya se está trabajando. El presidente lo va a anunciar el día de mañana. Esto se lo puedo dar como una primicia a Radio Sucesos. Se va a hacerlo el día de mañana en el centro del país. Y va a comunicar lo que ya inició. Inició el 11 de julio, el día lunes pasado. Realmente debía haber iniciado en el mes de junio, estaba así la programación, y por los temas que conocemos todos, no se pudo iniciar este proceso. Lamentablemente, estos son los daños que causan a veces este tipo de paralizaciones, porque afectan a quienes más lo necesitan. Si bien es cierto, la desnutrición crónica infantil está en todo el país, no solo está localizada en ciertas áreas, pero las zonas más afectadas son justamente el centro del país y la Amazonía. En nuestro medio aliado Radio Sucesos, y Tania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, habló sobre las acciones de las autoridades frente a las masacres en las cárceles. Escuchemos lo que dijo.
¿Cómo vemos el panorama? Porque ya son 400 muertes que estamos lamentando al interior del sistema penitenciario en el país. Se han declarado estados de excepción, pero parece que eso no ha frenado este tipo de masacres. Ahora hay esta hipótesis que maneja la Policía Nacional y que, bueno, todo supondría una reagrupación de bandas, en este caso de los choneros. ¿Qué podemos comentar sobre esto y qué debería estar haciendo el Estado para evitar más masacres? Bueno, lamentablemente nos convocamos a analizar hechos no solamente dolorosos, sino de extrema violencia que ha venido atravesando el sistema penitenciario de un tiempo atrás a la fecha, y que prácticamente las autoridades del sistema penitenciario y quienes complementan la seguridad para el sistema, pues no han reflexionado sobre lo que pasó el 9 de mayo de este año, cuando ya se dio una masacre en este mismo centro de privación de libertad, con el asesinato de 40 privados de libertad. Es decir, en ese entonces debió haberse prevenido a efectos de no estar atravesando esta dura y dolorosa realidad con el deceso de 12 privados de libertad el 18 de este mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya se evidenció esa extrema violencia, la imposición de estos líderes de estas bandas organizadas delictivas al interior del centro de privación de libertad, se los debió de reubicar de manera prioritaria y no esperar a que pase esta nueva masacre para nuevamente hacer un traslado hasta Guayaquil, que es trasladar el problema y no solucionarlo de fondo, que es la seguridad interna del centro de privación de libertad. Ahora, no es que es justificación tampoco, pero no existe el personal suficiente para el control que demanda este centro de privación de libertad, porque es un centro amplio, una infraestructura que permite también tener el control, pero siempre y cuando se cuente también con el personal y los medios tecnológicos que hemos venido, estimada Verónica, sugiriendo ya un buen tiempo, las 6 masacres, con esta ya 7, la potenciación de los sistemas de seguridad, que hasta ahora no los vemos, y como usted bien manifiesta, a través de los estados de excepción, que se ha sugerido que tienen que ser innovados y tecnología de punta, dada la crudeza y la crueldad con la que están operando estas bandas organizadas delictivas al interior de los centros de privación de libertad, y que ahora este centro de Santo Domingo ya no se consideraría un centro de mediana seguridad como era hasta antes de estas masacres, sino un centro de máxima peligrosidad y que debe ser tomado en cuenta por las autoridades del sistema de rehabilitación social. Y ahora, bueno, como vemos la situación y ese tema de las bandas, ¿cómo controlar esas bandas, Vitania? ¿Qué es lo que debería estar haciendo el Estado? No sé si ahondar en temas de inteligencia, tomar más tempranamente estas alertas que ya se han tenido, porque se tuvo unos 3 días antes, entiendo, una alerta de seguridad en el interior de la penitenciaria de Santo Domingo. ¿Qué hacer con estas disputas de las bandas? Que al parecer esto es lo que está generando este tipo de masacres. Escuchaba en algún medio de comunicación, al parecer un vocero de la Policía Nacional, y decía que existía 200 alertas. Yo creo que es suficiente para haber prevenido con inteligencia del sistema penitenciario y con inteligencia de la Policía Nacional, a efectos de no encrudecer estos actos deshumanizados que al parecer ya se ha normalizado, es lo cotidiano ya frente a lo que viene sucediendo no solamente en las calles, sino también ya en los centros de privación de libertad, y que no debería, que no se justifica, porque rebasan el concepto de la humanización provocado por sus propios compañeros de aflicción. Entonces, si ya hubo estas alertas, y no se previno, ¿qué quiere decir? Que existe presunta omisión por parte de quienes administran el sistema de rehabilitación social. Ahora, decir que no son responsables quienes administran el sistema es algo descabellado. Aquí no estamos culpando, pero sí se pudo haber preveído esta nueva masacre, o a quién se pretende endilgar esta responsabilidad, al personal de menor rango, a los agentes de seguridad penitenciaria que no tienen los implementos, que no existe el número suficiente, que no existen los medios tecnológicos. Entonces aquí hay una corresponsabilidad, Estado e institución, y yo creo que ya basta de tanto diagnóstico, y se ha hecho ofrecimientos, cada rato se ha indicado que ya existe un plan de acción en marcha.
los directores que han asumido en su turno en esta crisis penitenciaria y hasta ahora no despliega este plan de acción. Y sin embargo, la ciudadanía tenemos que estar tolerando hechos de crueldad que realmente empeluzna a cualquier ser humano, y más aún el dolor de los familiares de las víctimas que prácticamente ellos están atravesando y que en algún momento, como habíamos comentado con usted, estimada Verónica, la Corte Interamericana ya exhortó a fin de que el Estado, como garante de la vida y la integridad física de los privados de libertad, pues tiene que más adelante llamar la atención. Yo considero que sí, una sanción moral y una reparación integral a sus víctimas, que es lo propio, porque el Estado no está haciendo lo propio a través de quienes están administrando el sistema penitenciario. Pienso que ya es hora y no más masacres, caso contrario, estamos ya en una alerta roja, no solamente en la inseguridad en las calles, sino también en las cárceles del país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de una figura tributaria que todo el mundo utilizamos en nuestro diario accionar: el reembolso de gastos local. Este reembolso de gastos local se encuentra normado, se encuentra totalmente amparado en la norma tributaria en el artículo 36 del reglamento fiscal de nuestra ley tributaria. Menciono este artículo porque de una manera muy clara y concisa nos establece el procedimiento para el reembolso de gastos locales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es lo mismo un reembolso de gastos al exterior, que tiene otra normativa, que es el artículo 30 de nuestra ley o reglamento fiscal. Vamos a hablar sobre el reembolso de gastos local. Cuando una persona necesita realizar un gasto local, un pago a un proveedor, muchas veces se ve imposibilitado de realizarlo de manera directa y utiliza a los famosos intermediarios. Esa persona que de alguna forma nos ayuda, cumple un mandato para realizar esta acción, esta actividad, el dar pagando, el dar contratando. Vamos a suponer que usted es una persona jurídica y necesita hacer un pago, vamos a ponerle como caso de un arrendamiento o de unos servicios profesionales a un tercero. Y va a necesitar la ayuda, la intermediación de una persona natural o jurídica, o incluso de nuestros propios empleados en relación de dependencia, porque así también lo permite y lo establece en el ámbito tributario esta figura, este procedimiento de los reembolsos de gastos locales. Nuestra norma tributaria establece claramente la posición del intermediario. Este intermediario que actúa en nuestro nombre, pagando a estos proveedores, le dice que puede generar, evidentemente, una acción de intermediación y que para tanto el dar pagando como la solicitud de su reembolso no constituye ni un ingreso ni un gasto, sino una cuenta por cobrar. Y esta es la parte que debemos entender claramente nosotros como sujetos pasivos. Este intermediario nos está haciendo una operación, una actividad, un pago, un gasto que nos pertenece a nosotros, a quienes estamos generando esta petición a este intermediario para que realice el pago por arrendamientos o el pago por servicios profesionales a nuestros proveedores. Si este intermediario es catalogado como agente de retención con todas las disposiciones previstas ahora actualmente por la norma fiscal, pues tendrá que hacer las retenciones respectivas. Esto es importantísimo. Este intermediario tiene que saber que las facturas sujetas de reembolso tienen que venir a su nombre para luego ser adjuntadas de manera original con la factura de reembolso que establece el artículo 36. Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Yo le doy pagando a la empresa ABC un pago por servicios profesionales al doctor Pérez. Las facturas del doctor Pérez vienen a nombre del intermediario.
El intermediario, si es agente de retención, tendrá que hacer las retenciones respectivas de IVA y de renta al señor Pérez. Esas facturas, por más que estén a mi nombre, no constituyen un gasto mío, ni tampoco me puedo tomar crédito fiscal. Voy luego a hacer un segundo paso de solicitar a la persona por la quien yo actué como intermediario que me reembolse el valor que yo cancelé al doctor Pérez y al Estado, porque yo actué como agente de retención, a través de una factura de reembolso, una factura mía del intermediario, solicitando el reembolso y adjuntando la factura original que dio origen a esta operación de reembolso. Ni la factura original ni la factura del reembolso constituyen ni gasto ni ingreso para el intermediario, simplemente una cuenta por cobrar, una acción de intermediación. El momento que la empresa que pidió la acción de intermediación a esta persona llamada intermediario y le va a devolver este dinero en reembolsos de pagos locales, escúcheme por favor, locales, tendrá que no aplicar ya retenciones ni de IVA ni de renta, porque así lo establece la normativa, que en reembolsos de pagos locales no se aplican retenciones ni de IVA ni de renta. Quiero hacer otra precisión importante: no confundir el reembolso de gastos local con el reembolso de gastos al exterior, porque en el reembolso de gastos al exterior, que está en el artículo 30 del reglamento fiscal, se deben aplicar todo lo contrario, las retenciones respectivas, sobre todo las del exterior. El procedimiento de reembolso de gastos nos ha permitido agilizar muchas operaciones dentro de nuestras industrias, dentro de nuestras empresas. Lo importante es que hay que hacerlo bien para no duplicar impuestos y sobre todo para que las operaciones se registren adecuadamente, tanto para el intermediario, el proveedor y sobre todo para la persona que solicitó el reembolso, entre comillas, el dueño del gasto. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volvemos a ver la próxima semana. Opinión. El mundo vive un entorno que parecería llevarnos una nueva crisis global. A la invasión rusa a Ucrania se suma la mayor inflación en 40 años en los Estados Unidos, una crisis política en el Reino Unido, la nueva estrategia de seguridad de la OTAN, la crisis energética producto de los altos precios del petróleo y la mayor subida de precios industriales en Alemania desde 1949. Parecería entonces que estamos ante un cóctel perfecto para una crisis global. Esto va a obligar a tomar varias acciones que afectarán las relaciones internacionales en los próximos años. Cada vez se hace más urgente la transición a fuentes de energía sustentables. La dependencia del petróleo ha evidenciado que la fluctuación de los precios internacionales del hidrocarburo se convierte en una herramienta de política internacional, beneficiando en muchas ocasiones los intereses de pocos países y en detrimento de la economía global. De igual forma, sus efectos sobre el medio ambiente están a la vista. Para muchos científicos, estamos ante el inicio de la sexta extinción masiva producto del cambio climático, provocado principalmente por los gases de efecto invernadero que han modificado nuestros climas. Por otro lado, las democracias se encuentran desgastadas y su legitimidad es cada vez menor en países que fueron considerados como modelos democráticos en un momento, modelos democráticos a seguir, como por ejemplo el caso de Estados Unidos. Recordemos que en enero de 2021 el asalto al Capitolio marcó un hecho sin precedentes en la historia estadounidense. Y si bien sus instituciones prevalecieron, esto no quiere decir que éstas se mantengan incólumes. Además, la OTAN anunció en su última cumbre en Madrid una nueva estrategia de seguridad identificando a Rusia como una amenaza a su seguridad y ha definido por primera vez a China como un desafío sistémico para la seguridad euroatlántica. Además, los miembros de la OTAN se comprometen a incrementar su gasto militar para los próximos 10 años. El gobierno británico anunció un incremento de hasta el 2.5% de su PIB y Estados Unidos aumentará su presencia militar en Europa
hasta 300.000 soldados en 2023, ubicados principalmente en el este del continente. Además, Finlandia y Suecia anunciaron oficialmente su solicitud de ingreso a esta organización. Amigos, ante la decisión de la Alianza Atlántica, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, manifestó también que se levantaba un telón de acero en Europa. Sus palabras en su momento nos recordaron a la metáfora utilizada por el ex primer ministro británico Winston Churchill cuando se refirió así a la frontera ideológica que dividió a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Parece entonces que repetimos una historia que creíamos superada, o al menos nos queda la duda si efectivamente las tensiones de un mundo bipolar solo quedaron bajo una relativa calma durante estos 30 años. El planeta entero ve con recelo su situación actual. En la actualidad, en la cual la guerra y una crisis económica y ambiental en ciernes nos obligan a replantearnos a todos si la humanidad verdaderamente ha aprendido de sus errores o si será necesario volverlos a cometer para por fin entender lo que debemos hacer para construir un mundo más justo, equitativo y pacífico. Gracias. Solo el tiempo lo dirá. Global Hoy con Alan Kate. El poco frecuente espectáculo del presidente ruso Vladimir Putin viajando fuera de Rusia y reuniéndose con líderes extranjeros, más allá de los múltiples anillos de seguridad de toda naturaleza que lo rodean, se dio esta semana en el encuentro en Teherán con el presidente iraní Raisi y el turco Erdogan en una cumbre enmarcada en los acuerdos de Astaná, que se refieren a la situación generada por la guerra civil siria. Es conocida la obsesiva y hasta paranoica actitud de Putin respecto a su seguridad, al punto que, según se dice, lleva sus propios alimentos y no prueba una sola gota de agua que no haya sido demostrada inofensiva anteriormente. En sus encuentros en Moscú con líderes occidentales, se los ha visto sentados ante las cabeceras de una mesa larguísima para mantener una distancia segura por el COVID, e incluso en casa todos sus alimentos son probados previamente. Es de suponer que semejantes precauciones las ve necesarias por el amplio conocimiento en el ámbito de los venenos que los servicios de seguridad, primero soviéticos y luego rusos, han desarrollado y experimentado exitosamente en varios casos de desertores de la KGB o del FSB, aunque no en todos, como en el fallido atentado contra Skripal y su hija en la Gran Bretaña, o el de Navalny, al que de todas maneras se logró asesinar en vida al encerrarlo en los nuevos gulags, tan parecidos a los antiguos que cualquiera se confunde. El principio aquel que recomienda mantener a tus amigos cerca, pero más cerca aún a tus enemigos, parecería ser el principio rector de la reunión, dadas las múltiples posiciones por las que los tres países chocan en Oriente Medio y fuera de él. No cabe desestimar la coincidencia de este encuentro con la visita que acaba de concluir el presidente Biden a Israel y Arabia Saudita, uno de cuyos objetivos sería crear un bloque de oposición a la expansión iraní en la región, tema de preocupación para los dos países visitados. Tampoco olvidar el acercamiento de Turquía hace unos meses con Arabia Saudita, tras dar de baja el proceso judicial que estaba en trámite por el asesinato del periodista Khashoggi en la embajada saudita en Turquía, y dejarlo en manos de la imparcial justicia saudí. El acercamiento se tradujo en importantes inversiones saudíes en la muy venida menos economía turca, que está sufriendo tasas de inflación cercanas a las de Argentina, del orden del 80% anual. Para el presidente Erdogan,
su exposición mediática como líder regional en pie de igualdad con sus contrapartes resulta esencial de cara a las elecciones del próximo año, a las que se presenta con las manos vacías en cuanto a lo económico. Su único activo actual sería su imagen de hombre fuerte ante los enemigos internos, léase el PKK, la imagen de la gran minoría kurda que representa al menos al 20% de la población, y la proyección de la presencia turca en Asia Central entre las ex repúblicas soviéticas de etnia y habla turca, así como en el Cáucaso, donde su apoyo a Azerbaiyán, político y militar, contra Armenia en la guerra que los enfrentó hace 2 años, fue decisiva para la contundente victoria azerí. De igual manera, se inscribe dentro de esta imagen de hombre fuerte el veto que inicialmente aplicó Turquía al ingreso a la OTAN de Suecia y de Finlandia, mientras no se satisficieran sus demandas respecto de la suspensión de la protección diplomática y los asilos a quienes Erdogan califica de traidores y terroristas. El mismo criterio es aplicable a la agresiva retórica turca en la discusión con Grecia por la explotación submarina de los campos de gas costa afuera en el mar Egeo. Para Putin, la importancia de la reunión en la situación de aislamiento internacional en que se encuentra Rusia hoy resultaba imperativa, aun cuando haya debido pagar un costo que en todo caso se traslada al cliente, en este caso a Siria, y al menos de dientes para afuera el bloqueo de las exportaciones del trigo ucraniano por el Mar Negro, parte de la estrategia de estrangulación económica del Estado ucraniano dentro de la guerra de agresión y conquista de Rusia en Ucrania. En efecto, se ha dejado las manos libres para que Turquía ejecute su propia operación especial, la novedosa nomenclatura rusa para definir una guerra de agresión contra las fuerzas kurdas del PKK asentadas en el norte de Siria a lo largo de la frontera con Turquía. En la reunión se alcanzó una muy ad hoc definición que se ajusta perfectamente a lo que Turquía exigía del PKK. En un futuro más bien cercano, asistiremos a la campaña de agresión turca contra los kurdos en Siria, que a cuenta de crear una zona de seguridad, una suerte de tierra de nadie, donde se exterminará a la población kurda. Como habíamos comentado hace unos días, cuando se levantó el veto turco para que Finlandia y Suecia pudieran continuar su proceso de adhesión a la OTAN, la cuerda se rompió, como siempre, por lo más débil. Así, el pueblo kurdo, que se jugó como nadie en la lucha contra el Estado Islámico, del que Turquía fue un socio de conveniencia, pues fue a través de esta que se transportó y exportó el petróleo del norte iraquí ocupado por ISIS por varios años, ha quedado otra vez librado a su suerte, a la dudosa compasión de una Turquía empeñada en destruirlos y a la jurada venganza de los fundamentalistas islámicos de quienes fueron su némesis. Los grandes damnificados de los acuerdos, de los acomodos y de los chanchullos en el Medio Oriente son los 40 millones de kurdos, el mayor de los pueblos sin patria del mundo, repartidos entre Siria, Irak, Irán y Turquía, que los ven como extranjeros y ajenos, como una amenaza y un riesgo. Finalmente, el anfitrión, Irán, para quien la rara oportunidad de ser tomado en cuenta en un encuentro de alto nivel no podía ser dejada de lado. Para la teocracia iraní, esta reunión le resulta esencial para reafirmar su presencia como actor decisivo en Medio Oriente por su enorme influencia y presencia en Siria e Irak, ambos fronterizos con Turquía y ambos con significativas minorías kurdas. Seguramente tanto rusos como iraníes ya le habrán notificado a su títere, el dictador Bashar al-Assad, de la próxima invasión turca del norte de Siria para que se esté quieto,
sin ir más allá de algún reclamo diplomático. Los tres actores se conocen y saben muy bien con quién están tratando, así que habrán tomado sus precauciones. Será interesante ver en qué termina el negocio de los drones iraníes para Rusia, luego del éxito de los turcos a Ucrania. Viejos enemigos que se dan la mano, con la otra sujetando firmemente el cuchillo. Muchas gracias. Editorial. Se viene otra ley mordaza, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Una ley de comunicación punitiva como en los viejos tiempos, que persiga delitos de opinión, que otorgue a funcionarios del Estado la atribución de decidir qué cosa es información veraz y contextualizada, que deje abierta la puerta para perseguir a los periodistas incómodos con la ley penal, que desempolve la rancia figura de los medios públicos oficiales, que obliga a los medios privados a producir y financiar cierto tipo de contenidos que les impone el Estado. Nostálgicos de Carlos Ochoa y de la Supercom, los asambleístas de la nueva mayoría, correístas, Pachacuti y disidentes de la izquierda democrática, sin una pálida idea de lo que significa la palabra socialdemocracia, están a punto de aprobar una ley de esas características. Ocurrirá, salvo que medie un milagro, en una de las sesiones ordinarias previstas para este jueves. El texto está listo y cuenta con el respaldo de la mayoría del Pleno. Primero, la Asamblea archivará el proyecto de reformas que promueve la socialcristiana Marjorie Chávez y el independiente Fernando Villavicencio, que pasó ya por 2 debates y solo falta someter a votación. Ley perfectible pero apegada a los estándares internacionales, basada en un modelo de autorregulación y responsabilidad ulterior, sin censura previa. Fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialista Juan Fernando Flores. A este proyecto se opone el de los asambleístas Ángel Maita de Pachacuti y los correístas Raiza Corral, Mónica Palacios y Fernando Cedeño, que este jueves será conocido y votado por el Pleno. El proyecto de la oposición propone el retorno a un régimen de sanciones. Para ello, otorga a la Defensoría del Pueblo una función no prevista en la Constitución, la de defensora de audiencias. En esta ley, la opinión deja de ser un discurso protegido. Se establece una doble responsabilidad ulterior, individual y empresarial, es decir, del periodista y del medio, y se abre la posibilidad de emprender acciones civiles o de cualquier otra índole por causas relacionadas con la difusión de contenidos. Además, se impone a los medios la obligación de financiar, producir y difundir contenidos interculturales y se retoma la sospechosa figura ya contenida en la Ley de Comunicación del Correísmo de los medios de comunicación públicos de carácter oficial, que contarán con dinero de los contribuyentes para cumplir su misión de difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia. Es decir, para producir propaganda. El debate quedó agotado durante la semana pasada y fue evidente por cuál de los dos proyectos había optado la mayoría del Pleno. Curiosamente, nadie movió un dedo para defender la propuesta más democrática. Ningún legislador de la bancada oficialista pidió siquiera la palabra. Solo Fernando Villavicencio se inscribió para el debate, pero el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, consideró que era mejor no escucharlo y nunca le permitió hablar. No podemos dejar a la discrecionalidad de los medios los temas interculturales, dijo Paola Cabezas en defensa de la interculturalidad obligatoria. Basta de libertinaje de la prensa sicaria y de alquiler, exclamó Walter Gómez a favor del modelo punitivo. La ética y la moral se sustentan en la ley, no en la autorregulación, teorizó John Vinoza y puso como ejemplo a los 10 mandamientos. Y la correísta Ana María Raffo se pronunció en contra de la impunidad de cualquier persona que utilice los medios para mentir, calumniar, discriminar, acusar y burlarse de un funcionario público. La decisión está tomada y la defenderá uno de los legisladores más fundamentalistas de la tendencia antidemocrática, Ángel Maita. Aquí la huipala no se subasta,
La lucha de nuestros ancestros no se olvida, proclamó triunfante. ¿Qué tiene que ver eso con la ley de comunicación? Nada. Pero nunca está de más dejarlo claro. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Noticias internacionales. Estados Unidos teme que Rusia se anexione las zonas del Donbass ucraniano que ya tiene bajo su control. Resistencia ucraniana en respuesta al ataque ruso. La guerra sobre el terreno continúa con pocas ganancias territoriales para las fuerzas invasoras, pero en las zonas del Donbass ya tomadas por Rusia, Estados Unidos teme que Moscú pretenda reforzar su control mediante la anexión. Asegura que las zonas objetivo serían Jersón, Zaporilla y toda la región de Donetsk y Lugansk, donde Rusia parece estar organizando falsos referendos para septiembre. La Casa Blanca dice que esto solo reforzaría su apoyo a Kiev. La anexión por la fuerza sería una flagrante violación de la Carta de la ONU y no permitiremos que quede sin respuesta o impune. Seguiremos proporcionando a Ucrania niveles históricos de asistencia en materia de seguridad. A finales de esta semana, la Administración anunciará el próximo paquete presencial de retirada de armas y equipos para Ucrania. Será el 16º paquete desde que el presidente asumió el cargo, anunció el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. El armamento estadounidense de alta tecnología que ha comenzado a llegar es un gran impulso para las fuerzas ucranianas. Según el ministro de Defensa ruso, estas armas están disponibles en el mercado negro y en Oriente Medio, unas informaciones que el presidente de Ucrania considera mera propaganda del Kremlin. Nuestros socios están plenamente informados sobre el uso que hacemos de las armas que nos han proporcionado, pero para eliminar cualquier manipulación de los propagandistas rusos y de quienes les ayudan en Ucrania o en cualquier otro lugar, se pondrá en marcha un instrumento de control parlamentario adicional, ha anunciado Zelensky. A medida que la guerra se intensifica con bombardeos en ambos lados del país, la única certeza es que los civiles están pagando un alto precio en los pueblos y ciudades a lo largo de la línea del frente. Por el momento no hay una evaluación global del número de muertos en casi 6 meses de conflicto. Putin asegura que hay avances sobre la exportación de grano ucraniano. Son las imágenes que levantan ampollas en Occidente. Es la cumbre A3 de Rusia, Irán y Turquía. La primera trilateral de Vladimir Putin fuera de su país desde la invasión de Ucrania. En la estampa también el anfitrión, el presidente iraní Ebrahim Raisi, y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Las conversaciones versaron aparentemente sobre Siria, pero también sobre Ucrania y sus exportaciones de grano. Sobre este asunto, Putin ha afirmado que se han hecho progresos que podrían permitir a Rusia levantar el bloqueo impuesto a los cereales ucranianos, una cuestión que amenaza con provocar una hambruna en toda África. Ha agradecido al presidente Erdogan sus esfuerzos diplomáticos. Quiero agradecerle sus esfuerzos de mediación y el haber proporcionado una plataforma para las negociaciones sobre los problemas alimentarios y la exportación de cereales. Todavía no se han resuelto todas las cuestiones, pero el hecho de que haya movimiento ya es positivo. Aunque Turquía y Rusia apoyan históricamente a bandos opuestos en la guerra de Siria, esta cumbre fue una oportunidad para que Putin demostrara que sigue teniendo aliados internacionales. El líder iraní dijo que Teherán y Moscú deberían consolidar sus lazos y señaló a Occidente como culpable de la guerra en Ucrania. Rishi Sunak y Liz Truss competirán para sustituir a Boris Johnson. Rishi Sunak y Liz Truss son los dos finalistas en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador británico y el cargo de primer ministro. El exministro de Economía y la actual ministra de Exteriores de Reino Unido competirán para sustituir a Boris Johnson. El resultado de la última votación entre los diputados Tories este miércoles sitúa a Sunak como favorito con 137 votos frente a los 113 que obtuvo Truss, logrando desbancar a la tercera candidata, la secretaria de Estado de Política Comercial, Penny Mordaunt. Descendiente de inmigrantes de la India, Rishi Sunak, de 42 años, fue el encargado de gestionar las finanzas del Reino Unido durante la pandemia y bajo una inflación récord. Con su dimisión en julio contribuyó a precipitar la caída del primer ministro Boris Johnson, ahogado en escándalos y abandonado por su propio partido. Un Johnson que se ha despedido del Parlamento británico al más puro estilo Terminator. Hasta la vista, baby. Thank you.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.